Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, estamos celebrando la resurrección de Cristo y nos dice la segunda lectura de los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Qué interesante para estos días. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. A las cosas de arriba, no a las de la tierra. No es lo más importante lo que pasa en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Ya morimos. ¿A qué le tenemos miedo si ya morimos? Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no se entiende cuando nos vamos a nuestras casas para no morirnos. Si ya hemos muerto con Cristo y nuestra vida está en Dios, por eso nos ocupamos de las cosas del cielo. No entiendo ese lenguaje. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, porque va a venir, aunque digan que no, cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Es un texto de esperanza para este momento, para hoy. El Viernes Santo hubo 15 terremotos, se abrieron 15 volcanes a la vez. Eso está constatado, porque me he fijado en todas las informaciones. Primera vez en la historia que en 15 lugares del mundo a la vez, Viernes Santo coincidió, 15 volcanes que se activaron. Es primera vez, nunca pasó que haya tantos a la vez. Eso es primera vez que se conoce en la historia. Digo, cosas que pasan, ¿verdad? Bien, vamos a poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Y yo me voy a dirigir al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a todos los laicos, porque es nuestro Padre el Papa. Y le digo al Papa Francisco: ánimo, cuente con nuestras oraciones, nuestro sacrificio por usted en momentos tan difíciles, de tomar decisiones muy difíciles. No tenga miedo.
El mundo nos quiere avasallar, el mundo nos quiere envolver, hay trampas, hay oscuridades, eso siempre ha estado así. Yo pido que en este momento confíe plenamente en Dios y en nuestras pobres oraciones de todo el pueblo. Va a ser atacado, amedrentado, van a querer que el sacrificio desaparezca de la tierra. Ánimo, Santo Padre, estamos con usted y vamos a apoyarle en todo, pero no dejemos el campo de batalla. Seamos firmes. Podemos tener defectos y debilidades como la ha tenido Pedro, que ha sido corregido. Y muchas veces por Jesús y hasta por los mismos apóstoles, por ejemplo, San Pablo y otros, pero no dejó de ser Pedro, no dejó de ser el sucesor de Cristo. Usted es el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo, el obispo de Roma, es el dulce Cristo en la tierra. Lo amamos, lo queremos, lo apoyamos, no está solo. Y queremos que sepa que van a venir luchas muy duras, como usted bien sabe, porque hay poderes internacionales, el dinero, ideologías que están de fondo y van a querer sacar el sacrificio de la misa definitivamente. Lo que no pudo hacer Hitler, Stalin, Lenin y tantos otros que han querido cerrar las iglesias, lo vamos a lograr nosotros mismos, autocerrándonos. Las iglesias, no, ánimo. Y a todos los obispos, que hay tantos santos obispos, hay muchos de mucha penitencia y oración, de mucha vida interior, que les pido que nos unamos para hacer fuerza en este momento difícil de la historia. No es el coronavirus el problema es un problema teológico. Está orquestado desde las fuerzas del mal ocultas. No es el coronavirus. Hay complicidad de los medios de comunicación que tal vez son ni siquiera conscientes de lo que hacen. Venden nada más y venden, otros sí son conscientes. Y a todos los sacerdotes, amigos, tantos sacerdotes, no dejemos a las ovejas sin pastor, no le quitemos el sacrificio de la misa. Y pongamos las cosas allí arriba, donde Cristo está sentado derecho, aspiremos a las cosas de arriba, no miremos, no tengamos miedo, no nos van a hacer nada y nos quitarán la vida del cuerpo, pero la Eucaristía nos da la vida del alma, el sacrificio de Cristo nos ha salvado, vivimos en Cristo porque hemos muerto con Cristo en Dios, a través del bautismo ya estamos resucitados con Cristo. ¿Qué nos pueden hacer? Entonces yo, porque me lo han pedido algunos laicos también, Padre, qué tenemos que hacer en estos momentos para ayudar a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, al Papa? Ante todo, rezar, hacer penitencia y prepararse para la lucha que ya estamos teniendo, aunque muchos no se dan cuenta. ¿Cuáles son las obligaciones de los obispos según el Código de Derecho Canónico? Para recordar, porque la gente quiere saber, ¿qué puede hacer un obispo? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Al obispo lo dejan actuar, el poder civil lo deja actuar. ¿Qué tiene que hacer cuando los gobiernos, los políticos lo presionan? ¿Qué dice el código? Les voy a leer la partecita del código, porque en tiempos de tinieblas hay que iluminar. Yo voy a iluminar con el documento que rige la Iglesia, que está por encima de todo, que tenemos que acudir ahí para ver cómo debemos obrar en los distintos momentos de la vida cristiana. Entonces, obligaciones de los obispos. Fomenten el obispo diocesano con todas sus fuerzas las vocaciones y los diversos ministerios y a la vida consagrada, dedicando especial atención a las vocaciones sacerdotales y misioneras y vida consagrada. Esa es una de las cosas principales, porque la iglesia sin vocaciones se destruye. Ustedes quítenle la posibilidad de que ingrese alguien a un convento, prohíban que entre en vocación y destruyeron ese instituto, lo destruyeron, eso se sabe, es así, porque la fuente de alimentación de la iglesia son las vocaciones, que las suscita Dios, no los hombres. Dice, el obispo diocesano debe enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse, hay que explicarle eso, y como lo que estoy haciendo aquí ahora. Predicando personalmente con frecuencia, cuide también de que se cumplan diligentemente las prescripciones de los cánones, por favor, que esto se cumpla, léanlo, acá va, porque tal vez a algún obispo por ahí se le pasa, yo lo leo. Sobre el ministerio de la palabra, principalmente sobre la homilía, la enseñanza del catecismo, esto que estamos haciendo ahora, yo les voy a leer el catecismo, de manera que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana. Defiendan con fortaleza, de la manera más convincente, la integridad y la unidad de la fe, reconociendo no obstante la justa libertad de investigar más profundamente la verdad.
Claro, hay libertad de investigar la verdad, como la corredención mariana. Los teólogos tenemos esa posibilidad, gracias a Dios, de aportar. El obispo diocesano, consciente de que está obligado a dar ejemplo de santidad con su caridad, humildad y sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas promover la santidad de los fieles, según la vocación propia de cada uno, y por ser el dispensador principal de los misterios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están encomendados crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos y que conozcan y vivan el misterio pascual, que lo vivan. Una vez tomada posesión de las diócesis, el obispo diocesano debe aplicar por el pueblo que está encomendado la misa de todos los domingos y otras fiestas de precepto en su región. Los días indicados, en el inciso 1, el obispo debe personalmente celebrar y aplicar la misa al pueblo, etc. El obispo, a quien además de la propia se encomiendan otras diócesis, incluso a título de administración, cumple este deber aplicando una sola misa, etc. Bueno, pero aquí viene lo importante. Tienen que asegurarnos los sacramentos. Hay que asegurar eso, se lo pide el Código de Derecho Canónico. ¿Y cuáles son las obligaciones de los laicos? Ustedes, laicos, escuchen bien, porque sí es importante. Deberes y obligaciones. Derechos, y obligaciones. Todos los fieles, el 210 del Código de Derecho, todos los fieles deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa. Hay que esforzarse para eso. Así como por incrementar la Iglesia y promover la continua santificación de la Iglesia. Los laicos tienen que promover también la santificación. Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo el tiempo y de todo el orbe. Padre, ¿puedo rezar el rosario con mi vecina? Pero no me tiene que decir si puede. Usted el derecho canónico le dice que usted tiene derecho y obligación de propagar la fe. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representan de Cristo, declaran como maestros de fe o establece como rectores de la Iglesia, no al margen del obispo. Pero sí se tiene esa libertad dentro de la obediencia, que el obispo no te puede quitar ese derecho de evangelizar. Ay de mí si no evangelizare, dice San Pablo. Los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores, de manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades. Alguno ha pedido, Monseñor, querido obispo mío, necesito el sacrificio de manifestar sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos. Obligación, tiene derecho, el código le dice, tienen derecho de manifestar a sus pastores sus necesidades espirituales y sus deseos. Tienen el derecho, sigue diciendo el código, y a veces incluso el deber, escuchen bien esto, en razón de su propio conocimiento, en la medida que lo están sabiendo, competencia y prestigio de manifestar a los pastores, a los obispos, pastores sagrados, su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, como esta situación, no solo para mí, sino para los demás, y de manifestarlo a los demás fieles también. ¿Yo lo debo decir a los demás? Me lo dice el código. Shh, no hablen. ¿Cómo no hablen? Eso no se puede hacer, no somos una secta, la secta masónica. Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores, sagrados, la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Tienen derecho. Los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios. No lo estamos haciendo. Tenemos miedo al coronavirus. En tu casa. Los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito, aprobado por los legítimos pastores de la Iglesia, y a practicar su propia forma de vida espiritual. Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la Iglesia. No andan reclamando derechos, eso es falta de obediencia. Tenemos obligación de reclamarlo. Y defenderlos
en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también derecho a ser juzgados según estas normas del Código, no sin esto. Los fieles tienen el derecho a no ser sancionados con penas canónicas, tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal, si no hay nada contra el Código. Los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles cristianos y de los que se establecen en otros cánones, tienen las obligaciones y derechos que se enumeran en los cánones de este título. Puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido, recibido por todos los hombres en todo el mundo, obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Para que puedan vivir según la doctrina cristiana proclamada, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado. Los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de la doctrina, de acuerdo a la capacidad de cada uno, obviamente. Y tienen, por último, el derecho de adquirir el conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras. Tienen derecho a estudiar cuanto más mejor, porque hay algunos que dicen, no, para el laico es suficiente. No, señor. Bien, estos son derechos de los laicos en la Iglesia. Ahora, cierto que acá estamos con una situación extraña, porque siempre a la Iglesia le han prohibido el culto los enemigos fuera de la Iglesia. Es la primera vez que la Iglesia determina, por obediencia, que los fieles no vayan al culto, por una razón temporal. Siempre las persecuciones son por razones temporales, siempre son por cosas de la tierra, pero aspirar a las cosas del cielo donde está Cristo. Siempre es así. A lo mejor presiona el gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno está presionando a los obispos y conferencias episcopales, como está sucediendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice. Es muy simple. Queridos obispos, sacerdotes, laicos, su santidad, con todo el cariño, con todo el amor, haciendo uso de los derechos del clérigo también, que tiene derecho a expresar a sus padres, sus dolores, sus inquietudes. Acá va. Y a los fieles también, aquí va. El ciudadano, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 2242, el ciudadano tiene obligación, no derecho, obligación, en conciencia, de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles, cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas y a la enseñanza del Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor? Santificad las fiestas, tercer mandamiento. No es un precepto, es un mandamiento. ¿Qué significa? Que no lo puede cambiar la Iglesia. ¿Qué es un precepto? Lo que pone la Iglesia, que sí lo puede cambiar la Iglesia. ¿Y qué es? Es la adecuación de ese principio general al orden práctico. Hay un precepto que no lo puede tocar nadie, santificar las fiestas. La Iglesia dice, a ver, ¿cuáles son las fiestas para que santifiquemos? Vamos a poner domingos y fiesta de guardar. Ok, eso lo puede hacer la Iglesia. Pero no puede anular el precepto. No puede pedir que no cumplamos el precepto porque lo presiona el Estado. Tenemos que resistir. Van a ver aquí lo que dice. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a la de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Al César lo que es del César, dice el Catecismo, a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, continúa el Catecismo.
Cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero le es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que enseña la ley natural y evangélica. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medios contrarios al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una inquietud espantosa. ¿Qué más dice el Catecismo 450? Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesucristo sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro, Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer por último la Gaudium et Spes. 5 renglones. Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Bien, entonces hay un mandamiento. No, nadie puede oponerse a un mandamiento. Claro que hay una situación. Esto se va a estirar hasta fin de año y se va a pasar más. No nos van a dejar empezar con la Santa Misa y el sacrificio. Y no es posible que no tengamos el mandato de Dios. Hay que establecer un precepto nuevo. La Iglesia lo puede hacer. Por ejemplo, la Iglesia podría, lo digo para si alguno quiere tomar esta idea, la Iglesia puede decir, bueno, a partir de ahora los lunes también es precepto. Los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Basta que una persona vaya un día a la semana, ya cumple con el precepto, sea el día que sea. Porque como no se puede tener más de 50 personas reunidos, porque hay otra ley aquí, por ejemplo, más de 50 no, hagamos 6 misas al domingo de 50, 6 el lunes, 6 el martes, 6 el miércoles, y confesemos lunes, martes, miércoles, jueves, hagamos una excepción y los sacerdotes trabajemos el triple y los obispos dejen el escritorio, bajen a los confesonarios también, los necesitamos ahora. Dejen de salir y viajar y hacer reuniones, vamos a sentarnos, porque estamos en crisis. Dejemos la silla, agarremos el confesonario, ahora más que nunca. Y entonces van a ver que puede satisfacerse el precepto, no se van a quedar sin el precepto de la Iglesia y van a poder cumplir el mandamiento de Dios, santificar la fiesta, porque no lo están cumpliendo. Porque la autoridad dice esto. Yo no quisiera imaginar que los gobiernos estén dando dinero a las iglesias que se mantengan sin el culto. Te mantenemos, basta que no celebres, porque si jamás te han ayudado por otras circunstancias de la vida para que el culto se desarrolle, no aceptes lo que te están dando para que el culto termine, porque eso es ser Judas, que ha vendido a Cristo, lo ha traicionado. Cuidado, que puede pasar, que haya algún lugar. Entonces, yo le digo, Santo Padre, ánimo, vamos a luchar. A los obispos buenos de buena voluntad, que tenemos muchos buenos obispos y santos obispos, les propongo eso, propongo hacer algo, pero no quedarnos así, no es posible. No van a querer que volvamos al culto, no van a querer. Hay otros intereses, yo no los puedo decir ahora acá en la misa, pero si quieren lo podemos hablar personalmente. Hay otros intereses internacionales, gente con dinero que maneja el mundo. Hay poderes de la masonería, hay poderes internacionales, la ONU y el Fondo Monetario Internacional, que van, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que las sabemos bien, las sabemos pero no las queremos decir y no las queremos admitir. Pero esto es muy delicado, porque nos vamos a quedar sin el sacrificio, nos van a quitar a Cristo crucificado, no habrá más Pascua. Porque yo les voy a decir una cosa, hoy estoy contento porque Cristo resucitó, pero estoy triste porque resucitó la cabeza, pero no el cuerpo. Ese es algo extraño, el cuerpo místico, que es cabeza y cuerpo, están separados, porque el cuerpo estaba en su casa y la cabeza estaba en el altar. Resucitó la cabeza, pero es una cabeza sin cuerpo. Místicamente,
Está muerto, está decapitado Cristo, místicamente. Místicamente resucitó también, claro, pero no sé cómo decirlo, no encuentro otra palabra. Pero ustedes me entienden, han separado el cuerpo de la cabeza, eso han hecho con la iglesia. Separaron el cuerpo de la cabeza. Somos un cadáver, estamos muertos en nuestras casas. Mentira que, sí, las familias son, porque eso está enseñado por la iglesia, la familia se llama iglesia doméstica, pero ¿por qué no se llama una familia protestante iglesia doméstica? ¿Qué lo diferencia? La Eucaristía, fuente y culmen de todos los sacramentos, la Eucaristía. Si uno va a participar del sacrificio de la Eucaristía y va a su casa, se convierte allí con su familia en iglesia doméstica. Pero si ustedes le quitan el sacrificio y la Eucaristía, ¿cómo podemos hablar de iglesia doméstica? ¿Es un cuerpo sin vida? ¿No está la cabeza? Mentira, no es iglesia. La iglesia es todo el conjunto, cabeza y cuerpo. Yo no soy nadie para decir estas cosas, pero siento que lo tengo que decir con todo el respeto hacia el Santo Padre, porque nosotros lo amamos la autoridad de Cristo en la tierra, a la Virgen María y a la Eucaristía, los tres amores blancos, amamos a la jerarquía, a los obispos, los queremos con defectos incluidos, los vamos a seguir amando, vamos a estar siempre en la barca, como sea, pero vamos a hablar, vamos a pedir que nos escuchen, vamos a dar luz, como nos dice el Código de Derecho Canónico, porque nosotros queremos obedecer al Código de Derecho Canónico, obedecemos lo más alto de la Iglesia. Todos debemos obedecer a esto primero, y entonces la obediencia será, si todas las ramas están unidas al tronco, todas las ramas entre sí podrán tener conexión por la savia. Pero si solo uno o dos están unidos al tronco y los otros están separados del tronco, ni siquiera van a poder estar unidos a la rama si no están unidos al tronco. Así que tenemos que unificar primero hacia arriba para que entre nosotros quedemos unificados. Creo que esto, bendito sea Dios, y termino con esto de San Pablo tan hermoso. Si habéis resucitado con Cristo, busquen, por favor, busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiremos a las cosas de arriba, no a las de la tierra, a las de arriba. El pecado, ¿cuándo se hizo un operativo tan grande dentro de la misma madre que amo con todo mi corazón, mi madre iglesia? ¿Cuándo se hizo un operativo por el pecado tan minucioso? ¿Cuándo pusimos gel al alma? ¿Cuándo pusimos protector de boca cuando vamos pasando al lado de un prostíbulo? ¿Cuándo nos pide? Por favor, lo digo simbólicamente, porque no vamos a hacer eso, simbólicamente. ¿Cuándo nos han dado esas protecciones? ¿Cuándo ha gritado la iglesia diciendo esto es pecado? ¿Cuándo ha gritado claramente qué es lo que queremos que respeten de nosotros? ¿Por qué se cae el cristianismo? Porque falta fe. Vamos a pedir esto al Señor. Si tenemos fe, vivamos de las cosas de arriba, porque habéis muerto, ya estamos muertos, no vamos a volver a morir. Ya hemos muerto por Cristo, ya optamos por Jesús. ¿Quién nos puede quitar eso? Si la vida eterna no la puede tocar, sí la pueden quitar a la vida eterna. Si no la defendemos, nos van a quitar. ¿Qué nos da la vida eterna? ¿Qué nos da vida eterna? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan de vida. Entonces, sí nos pueden quitar la vida, sí la pueden quitar como la están quitando. El sacrificio de la cruz, la Eucaristía como sacrificio que mira al Padre, y la Eucaristía como sacramento que mira a los hombres. Las dos cosas. Nos cortaron la conexión entre el cielo y la tierra, ese flujo, porque la Eucaristía como sacrificio es el acto de Cristo que ofrece infinitamente al Padre, un acto de adoración, acción de gracia, reparación y petición, que el cual se une toda la Iglesia, cada uno de nosotros. Entonces la Eucaristía que mira hacia arriba se llama sacrificio y es directamente dirigido al Padre. Y lo que mira hacia abajo se llama Eucaristía como sacramento y es de Dios hacia los hombres. Ese flujo está cortado. No hay iglesia en este momento porque está la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Eso no es iglesia, es individualismo. Total individualismo. Parecemos protestantes. Los protestantes no tienen esa unidad porque no tienen la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Si nosotros estamos solos en nuestras casas, no estamos haciendo algo bellísimo, estamos haciendo algo espantoso. Porque si Donald Trump puso murallas y criticamos las murallas que separan a los hombres entre los hombres,
Ahora estamos convirtiendo los hogares en lugares amurallados, en cárceles, porque no está Cristo, no está la Eucaristía y no está el sacrificio. No lo estoy criticando las decisiones que han tomado, estoy diciendo que a mí eso no me parece, solo estoy expresando lo que a mí no veo que esté bien. Y hay otras cosas que hay detrás que todos sabemos. Entonces, ¿qué digo? Pongámonos firme, resucitemos hoy con Cristo, analicemos si vamos a seguir hasta fin de año o tal vez mucho más sin el sacrificio, y quién sabe si no lo sacan por ley, sino porque están tramando eso, lo sabemos que lo están tramando. Abolir el culto que solamente el sacerdote pueda celebrar, y las monjas y monjitos y los monjes en los conventos. Basta. Pero que el pueblo no, porque va contra el derecho humano, como acaba de decir la ONU, la Iglesia Católica. ¿Quieren iglesia? Vayan ustedes, pero dejen al pueblo, no lo toquen. Prohibido al pueblo, porque no será el coronavirus, será todas las excusas que van a meter de ahora en más. Entonces, es el momento de ponerse firme y cambiar la actitud. Es el momento de defender el sacrificio de la misa y de cumplir el mandato de Dios, santificar las fiestas. Modificar el precepto, que lo puede hacer la Iglesia, en orden hay que poder cumplir ese precepto. Si no, tenemos que empezar a oficiar misa ocultamente, en las cavernas o en las catacumbas, porque la misma Iglesia no es capaz de hacer nada para que el gobierno deje de oprimirnos en la fe. No se sana del coronavirus. Nosotros vemos otra cosa. El coronavirus no se va a quitar con estrategias humanas. Nosotros sabemos que lo que nosotros hemos optado, que es la fe, Dios es capaz de quitar lo que quiera. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Si lo hacemos, veremos qué bueno es el Señor. Que así sea.